Saludos cordiales con todos los presentes. A continuación, el tema de estudio, alternativas para manejo y reutilización de residuos ambientalmente contaminantes producto de procesamiento de embutidos en las empresas cárnicas 2020. Autores, Máster Patricio Clavijo Ceballos y mi persona, ingeniera Jessica Velasco, representantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi de Ecuador. Con respecto a la problemática, tenemos que la contaminación ambiental en los últimos años se ha venido incrementando debido al crecimiento industrial a nivel mundial, por lo que cada vez se torna más compleja, especialmente por el aumento de los desperdicios, que por ende producen varios perjuicios al ecosistema. Además, el mal manejo de los residuos cárnicos ha provocado la contaminación en el agua, suelo, aire y biodiversidad, lo cual ha generado un impacto ambiental negativo. Los objetivos tenemos como general analizar las alternativas para manejo y reutilización de residuos ambientalmente contaminantes producto de procesamiento de embutidos en las empresas cárnicas. Los objetivos específicos tenemos realizar un análisis documental sobre la contaminación en los recursos de la industria cárnica, identificar los contaminantes en los recursos naturales, agua, aire, suelo y biodiversidad en el proceso productivo de embutidos y proponer alternativas ambientales de manejo como solución de aprovechamiento de residuos en el procesamiento de embutidos. Entre las preguntas científicas tenemos ¿qué clases de residuos se generan en los recursos agua, suelo y aire en el procesamiento de embutidos? Son residuos sólidos, líquidos y gaseosos. Los más frecuentes son fragmentos de carne, material de empaque, grasas, huesos, restos de aditivos y efluentes, además de emisiones como dióxido de carbono, dióxido de azufre y monóxido de carbono. ¿Qué técnicas de aprovechamiento son viables para el manejo ambiental adecuado de los residuos orgánicos provenientes del procesamiento de embutidos? Las técnicas de aprovechamiento más viables son materia prima para alimentación animal, aprovechamiento de aceites, digestión anaerobia y pirólisis. Con respecto a la fundamentación científico-técnica, tenemos que en la industria mundial los más grandes productores son Estados Unidos, Canadá, Rusia y México. La producción mundial es de 100.380 toneladas métricas. En la industria regional tenemos una producción de 27 millones de toneladas que se producen en América, por lo que el consumo de carne en el mundo es de 100 kilogramos por persona. A nivel nacional tenemos que en Ecuador existe un aproximado de 36 a 50 millones de kilos al año. Esto quiere decir que un ecuatoriano consume de 2.7 a 3.85 kilos anualmente. En la industria cárnica existen varios procesos para la producción de embutidos, como recepción, despiece, pesaje, molienda, masaje, cuteado, embutido, porcionado, cocción, ahumado, enfriamiento y empacado. A raíz de esto se provoca la contaminación en los recursos. Como es el agua, es uno de los principales problemas de contaminación. Muchas ocasiones se debe por el uso desmedido en cuanto a la limpieza, higiene y sanitización, lo cual provoca aguas residuales. Además, representan una gran demanda de residuos orgánicos, perjudicando la calidad del recurso hídrico. El aire se debe por el uso de los calderos y de hornos que provocan vapor en los distintos procesos, en donde se producen emisiones a la atmósfera de monóxido de carbono, dióxido de carbono y dióxido de azufre, además de olores desagradables que se emiten en las diferentes actividades del procesamiento. El suelo. En la industria lo usan como un vertedero de residuos. En este caso, restos de carne, grasas y material de empaque, que contaminarse con estos desperdicios aportan a la contaminación de aguas, por escorrentía, superficiales o subterráneas. En ocasiones, la descarga de estos residuos tienden a descomponerse y provocan la presencia de roedores e insectos que son transmisores de enfermedades. La biodiversidad también se verá afectada. Como consecuencia tendremos la pérdida de especies vegetales y animales. Entre los residuos tenemos los más frecuentes subproductos sólidos, tales como fragmentos de carne, material de empaque, grasas, huesos, residuos de aditivos y efluentes, los cuales algunos generan malos olores, transformando al medio ambiente en un lugar insalubre o nocivo. Es por ello que con un manejo integrado se podría tener grandes beneficios en el aire y en el agua. De esta manera se lucha contra el cambio climático y la diversidad biológica. En cuanto al aprovechamiento de residuos, el propósito es retomar el valor económico a través de su reutilización para obtener un producto o subproducto utilizable, aplicando alternativas ambientales como materia prima para alimentación animal, la digestión anaerobia, aprovechamiento de aceites y pirólisis.
Entre la metodología se realizó una investigación bibliográfica, se revisó en 78 artículos. Los temas de búsqueda fueron aprovechamiento de residuos cárnicos y contaminantes en la industria en la producción de embutidos. También se realizó una investigación descriptiva, lo cual se caracterizó los procesos en la producción de embutidos y se diferenció los residuos que se resultan de cada proceso. En cuanto a métodos, tenemos el deductivo, que nos ayudó a realizar un análisis explicativo partiendo de lo general de cada uno de los contenidos, para el análisis de alternativas de manejo de residuos. El método inductivo posibilitó el análisis sistemático, congruente y sensato para enfocar la problemática actual dentro del sitio de estudio. El método de análisis se utilizó un programa que se llama DIA, que nos ayuda a crear diagramas de flujo, como por ejemplo tenemos el generación de residuos. Con respecto a los resultados tenemos contaminantes líquidos, en la cual nos indica que los procesos que tienen mayor generación de contaminantes es en la limpieza y saneamiento, en la cual tenemos un volumen de 173.64 litros al día, lo cual también cabe recalcar que existen residuos sólidos como grasas, sangre, fragmentos de carne, proteínas, especies, almidones, aditivos y detergentes que son provenientes de la etapa de despiece, molienda, cuteado, embutido y empacado. Con respecto a los residuos sólidos, el área de mayor influencia en la contaminación es en el procesamiento, en donde existe un aproximado con un promedio de 1.794.5 gramos al día en residuos orgánicos. En el área de despiece se producen 900 gramos de trozos de carne por día de trabajo, los cuales suelen caer al piso, por lo que se convierten en contaminantes del agua, debido a la presencia de grasas, sangre y aditivos. En la etapa de molienda se estima un aproximado de 700 gramos de restos de pastas, mientras que en la sala de procesos se encuentran residuos provenientes de cuteado y embutido con un aproximado de 1.5 a 4 kilogramos de residuos. Finalmente tenemos en la etapa de empaque con un aproximado de 500 gramos, lo cual al no contenerse en un lugar adecuado también puede propagarse a la contaminación en el agua, suelo, aire y biodiversidad. Los productos más comunes tenemos huesos, tejidos, pastas de embutir, carnes de rechazo, adicionalmente restos de empaques plásticos y fibra sintética de embutir. Con respecto a las emisiones atmosféricas, se proviene de calderas, tinas de cocción, hornos y gases de escape. En la etapa de despiece existe un aumento de gas carbónico y otros contaminantes de origen microbiano, lo cual también existe la producción de olores debido a la descomposición de la materia orgánica. En cuanto a la etapa de cocción, existen emisiones atmosféricas en muy pocas cantidades, como el dióxido de carbono, dióxido de azufre, también tenemos el ozono y los COP. En la etapa de refrigeración tenemos el escape de refrigerantes, especialmente de CFC y HCFC. Entre las alternativas ambientales, este estudio nace de la iniciativa para aprovechar los desechos de las empresas cárnicas y mejorar la situación del medio ambiente, por lo que se han propuesto 4 alternativas para la reutilización de residuos, como tenemos materia prima para alimentación animal, que esto consiste en elaborar harina de carne y hueso, lo cual se considera un ingrediente necesario en la dieta animal, por su excelente fuente energética, además que contiene vitamina B12, calcio y fósforo. Sus características nutricionales son extremadamente provechosas, ofreciendo un gran costo-beneficio al productor. En el aspecto ambiental tiene un impacto positivo, ya que al recuperar estos residuos se evita a la población una contaminación biológica ambiental de fuentes de agua, aire y suelo. Además, se lo puede usar como fertilizante, ya que contiene de 10 al 13% de fósforo, conjuntamente de pequeñas cantidades de nitrógeno y calcio, ya que estos minerales ayudarán al crecimiento de raíces, tallo, flores y frutas. Con respecto al aprovechamiento de aceites, tenemos para la obtención de aceites o de biodiesel. Para esto se requiere aceites vegetales o grasas de animales. Se basa en un proceso de transesterificación de grasas y como resultado obtenemos glicerina y biodiesel. Con respecto a la digestión anaerobia,
Esta es una excelente alternativa para la sustitución de combustibles fósiles no renovables, lo cual esto llega a ser de interés dentro del campo de instalaciones industriales, las que pueden cubrir una gran parte de sus necesidades energéticas a partir de sus propios residuos para reemplazar dichos combustibles. Por otro lado, la masa restante, que es biodegradada por las bacterias, puede utilizarse como abono para la fertilización de residuos. En cuanto a la pirólisis, tenemos que es un proceso de descomposición térmica de componentes orgánicos. La biomasa se divide en moléculas y se obtiene biogás, vapores condensables como el bioaceite y el carbón sólido denominado biocarbón. La producción de biocarbón es una tecnología emergente con el potencial de mejorar la seguridad alimentaria de los países y potencialmente captar el carbono para mitigar el cambio climático. Esto es útil para el suelo debido a que ayuda a la mayor retención de agua, al aumento de microbios beneficiosos para el recurso edáfico, el intercambio catiónico para mejorar una fertilidad, también modera la acidez y la reducción de emisiones. Por otro lado, el bioaceite es un sustituto competitivo de combustibles pesados y ligeros. El gas no condensable contiene como dióxido de carbono, H2 y metano. Cabe recalcar que puede ser usado para lograr una autoeficiencia energética, ya que estos pueden ser extraídos de este subproducto también para saborizantes de alimentos o productos farmacéuticos. Entre otros beneficios, es fácil almacenar y transportar en sistemas de generación de energía como turbinas y motores. Es más eficiente en comparación de procesos que se realizan en combustión de biomasa sólida. Entre las conclusiones tenemos que la industria productora de embutidos es generadora de contaminación. Sus impactos negativos en el ambiente se deben al desconocimiento del manejo adecuado de los desechos y a las malas prácticas en los diferentes procesos de producción, lo cual ocasiona residuos sólidos, líquidos y gaseosos, afectando conjuntamente al recurso agua, aire, suelo y biodiversidad. Los principales impactos ambientales en las empresas de embutidos están representados en los vertimientos de aguas residuales, con un promedio de 173.64 litros al día. En residuos sólidos, un promedio de 1.794.5 gramos al día, y en lo que se refiere a emisiones, no representan una alta amenaza, a menos que existan malos olores a causa de la descomposición de la materia orgánica. Las alternativas de aprovechamiento aplicables para residuos cárnicos son la elaboración de harinas a base de carne y hueso, lo cual favorece la alimentación de animales y también como fertilizante. Para autoconsumo es el aprovechamiento de aceites para elaborar biodiesel, seguidamente la técnica de la digestión anaerobia para la producción de biogás y finalmente la pirólisis para la obtención de combustibles líquidos, sólidos y gaseosos que sirven para la producción de energía. En las recomendaciones tenemos realizar capacitaciones de accesibilidad en el cuidado de los recursos y consolidar tácticas en el tema de manejo de residuos tales como limpieza en seco, reutilización del agua, recuperación del condensado de vapor, la utilización de detergentes y también adecuaciones que eviten a la caída de materia prima al piso para no provocar contaminantes en el agua residual. También llevar a cabo un continuo seguimiento y verificación sobre los procesos que se realizan en la elaboración de embutidos, teniendo en cuenta la gestión de los residuos, promoviendo proyectos que ayuden al uso razonable de los recursos, minimización de los residuos y aprovechamiento de los mismos. Favorecer la implementación de alternativas ambientales que permitan una disminución y aprovechamiento de residuos cárnicos, por lo que se sugiere que antes de ser aplicada se realice un análisis bromatológico de los residuos, para seguidamente seleccionar la técnica de aprovechamiento adecuada que permite el buen manejo de los residuos. Muchas gracias.